Buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy yo les hablaré acerca de las teorías del aprendizaje en el aula invertida. Hay diversas teorías que hablan del comportamiento humano. Las teorías sobre el aprendizaje tratan de explicar los procesos internos cuando aprendemos cada día más. Por ejemplo, la adquisición de habilidades intelectuales, la adquisición de información o conceptos, las estrategias cognitivas, destrezas, motoras o actitudes. Por ejemplo, el conductismo se basa en los estudios del aprendizaje mediante condicionamiento, teoría del condicionamiento instrumental y considera innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la comprensión de la conducta humana. El condicionamiento operante, aquel en que la frecuencia de una conducta es modificada a través de la aplicación de reforzadores positivos o negativos, contingentes con ellas. Hay varios autores que hablan sobre las teorías y tienen sus puntos de vista. Por ejemplo, Skinner, quien describe cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. Para Ausubel, el aprendizaje es donde el alumno relaciona lo que ya sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura cognitiva envuelta en el aprendizaje. El modelo sociocrítico es fundamentada en la crítica y en la autorreflexión. Pretende la autonomía racional y la liberación del ser humano, condiciones necesarias para que el proceso del aprendizaje social de Bandura se lleve a cabo a nivel universitario. Es necesario tener en cuenta la motivación, la reproducción, la atención y la retención y el contexto, ya que en el aula invertida es un modelo pedagógico que da vuelta a las clases tradicionales, facilitando que los estudiantes tengan un rol más activo y utilicen las nuevas tecnologías para adquirir y poner en práctica conocimientos. La necesidad de transformar nuestro sistema educativo parece hoy un reto atrasado. Recordemos muy bien que en el año 2020 cambió nuestra concepción de la palabra aprendizaje. Tuvimos que convertirnos en profesores y alumnos digitales en tiempo récord. Pero admitímoslo, a poco más de un año del inicio de la pandemia, las clases virtuales fueron cada vez más difíciles, aburridas, los alumnos estaban cansados de las pantallas, de las diapositivas de exceso, de tareas y los límites de entrega. Por otra parte, los maestros tuvimos que adaptarnos a dar clases a un montón de cámaras apagadas. Empezamos a notar cada vez más ausencia y menos participación. Fue un tiempo donde el alumno y el docente tuvieron que seguir adelante sin perder ahí sí que sin perder esa motivación de seguir trabajando a distancia. Pero calma, existe alternativas que brindan mayor autonomía a los alumnos y hacen del aula un espacio de interacción mucho más enriquecedor. Recordemos muy bien que al inicio de todo esto, de la pandemia, vinieron sí que las clases a distancia, pero asimismo también fuimos conociendo más herramientas digitales para poder trabajar variedad de actividades y para que las clases fueran más dinámicas. Se trata de invertir los roles tradicionales. El alumno se convierte en el protagonista, exponiendo ante la clase sus conocimientos previos. El profesor escucha, pregunta y facilita que los alumnos adopten un rol más atractivo. Esta alternativa didáctica ofrece muchos e importantes beneficios. Por ejemplo, el aprendizaje se convierte en un proceso personalizado, se fomenta el trabajo en equipo y permite que el alumno consulte los contenidos cuantas veces lo requiera. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la planeación ante clase. El profesor debe considerar lo que espera que sus estudiantes aprendan, facilitar recursos digitales y diseñar actividades que lo permitan, comprobar si el tema se ha comprendido. Además, los alumnos deben responsabilizarse y comprometerse con sus aprendizajes. Es muy importante que nosotros como docentes tengamos en cuenta lo que es el modelo tradicional o método tradicional. Por ejemplo, durante la clase
El docente instruye, el docente da indicaciones de cómo el estudiante tiene que trabajar y el alumno aprende. Pero después de la clase, asimilación de conceptos. ¿Y cómo es que cambia todo esto? Porque en el aula invertida, antes de la clase, los alumnos adquieren conocimientos y durante la clase, nosotros como docentes compartimos información. Los docentes, ahí sí que nos tomamos la responsabilidad de conciliar el aprendizaje. Recordemos también que en casa los estudiantes estudian y se preparan para participar de las actividades. En clase los estudiantes participan aplicando conceptos claves mientras reciben retroalimentación. Después de la clase los estudiantes evalúan su rendimiento y extienden su aprendizaje. En el aula invertida ha sido muy útil en mi labor docente. Por ejemplo, antes de clase nosotros como docente debemos de proporcionar a los alumnos materiales que sean de tanto interés. Por ejemplo, las lecturas, videos, audios. Incluso podemos usar varias herramientas para presentarles actividades que ellos puedan realizar en ese momento y que le ayude a abrir un campo y poder recibir el nuevo conocimiento. En clase también tenemos que tener en cuenta que los alumnos practican aplicando conceptos claves mientras reciben retroalimentación. Trabajar en equipo con ayuda de plataformas y desarrollan un proyecto final que podrían implementar a un futuro. Después de la clase tenemos que tener en cuenta también que los alumnos debemos evaluarlos. Evaluar el conocimiento adquirido con la finalidad de extender y reforzar el aprendizaje otorgado. Se hace uso de videos, exposiciones. Al final de la clase debemos evaluar. Al concluir las actividades de los alumnos serán evaluados según rendimiento académico, innovación, trabajo en equipo, creatividad y liderazgo. Es muy importante hoy en día conocer todas estas teorías y cuál es y saber la importancia que tiene el aula invertida para que cada vez las clases sean mucho más mejor interesantes con nuestros estudiantes. Muchas gracias.